Historia. Saúl y David entre la envidia y la promesa de Dios. El pueblo de Israel estaba lleno de alegría después de la victoria sobre los filisteos. David, el joven pastor que había derrotado al gigante Goliat, se había convertido en un héroe nacional. Sus canciones resonaban en las plazas y las mujeres danzaban diciendo: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Estas palabras, que eran de celebración, se clavaron como espinas en el corazón del rey Saúl. Desde aquel día, una sombra de celos comenzó a crecer dentro de él. Lo que antes era gratitud hacia aquel muchacho valiente, ahora se transformaba en sospecha, en miedo y en odio. El espíritu de Dios se había apartado de Saúl por su desobediencia, y en su lugar un espíritu malo lo atormentaba. Cada vez que la ira o la tristeza lo consumían, David tomaba su arpa y tocaba con dulzura. La música traía paz y por momentos el rey se calmaba. Pero poco a poco los celos eran más fuertes que la melodía. Una noche, mientras David tocaba, Saúl apretó con fuerza la lanza en su mano y pensó en su corazón: voy a atravesarlo contra la pared. Con un movimiento rápido arrojó la lanza, pero David, protegido por Dios, esquivó el golpe y salió huyendo. Desde entonces, Saúl ya no disimuló más su odio. Envió soldados para vigilar la casa de David y matarlo en la mañana. Pero Mical, su esposa e hija de Saúl, lo advirtió: si no escapas esta noche, mañana estarás muerto. Entonces lo ayudó a huir por la ventana y puso un ídolo en la cama para engañar a los guardias. David corrió hacia Samuel, el profeta de Dios, buscando refugio. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. David vivía como un fugitivo, escondiéndose en cuevas, montañas y desiertos. Sin embargo, jamás levantó su mano contra Saúl. 2 veces tuvo la oportunidad de matarlo. Una en la cueva de Engadi y otra en el campamento donde dormía el rey. Pero en ambas ocasiones dijo a sus hombres: no extiendas tu mano contra el ungido de Jehová. David entendía algo que muchos no comprendían: que la venganza no pertenece al hombre, sino a Dios. Saúl, en cambio, cada día se consumía más en la envidia. No podía dormir tranquilo sabiendo que David era amado por el pueblo y que la presencia de Dios estaba con él. Incluso su propio hijo Jonatán, el heredero legítimo al trono, había pactado amistad con David. Jonatán lo amaba como a su propia alma y se levantaba en defensa de él aun cuando eso despertaba la furia de su padre. En una ocasión, durante una fiesta, Saúl notó la ausencia de David en la mesa real y gritó contra Jonatán: hijo de la perversa y rebelde, ¿no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para vergüenza tuya? Mientras él viva, tu reino no será firme. Y lleno de rabia, incluso lanzó su lanza contra su propio hijo. Jonatán, herido en su corazón, salió al campo para advertir a David. Allí lloraron juntos, sabiendo que sus caminos se separarían. David continuó su huida, pero cada paso que daba era un recordatorio de que Dios lo estaba formando en el desierto. Las pruebas que enfrentaba, el hambre, la soledad y la persecución, lo estaban preparando para ser un rey conforme al corazón de Dios. Por su parte, Saúl nunca recuperó la paz. Su vida terminó trágicamente en una batalla contra los filisteos, donde cayó sobre su propia espada. David lloró amargamente al enterarse, no por el fin de su perseguidor, sino porque había muerto el rey de Israel, aquel que había sido elegido en su momento por Dios. Reflexión. La historia de Saúl y David nos enseña el peligro de la envidia y el poder del perdón. Saúl tenía todo para seguir siendo bendecido, pero se dejó consumir por los celos. David, en cambio, tuvo el corazón humilde de esperar el tiempo de Dios. Aunque fue perseguido, nunca buscó la venganza, porque sabía que quien está en las manos de Dios no necesita defenderse con violencia. A veces la vida nos pone en situaciones donde otros nos hacen daño, hablan mal de nosotros o buscan destruirnos. En esos momentos, el ejemplo de David nos recuerda: no respondas con odio, confía en que Dios es justo y Él pelea por ti.